Muy buenas tardes. Bueno, en la clase pasada nos quedamos en la parte de los cambios que ocurren en la adolescencia. Sí, ya quedamos que la OMS define la adolescencia como este periodo de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez, pero antes de la edad adulta. Sí, aproximadamente entre los 10 y 19 años. Hay algunos autores que incluso lo llevan hasta los 20 años. ¿Sí? Donde, bueno, en esta etapa de la adolescencia se producen cambios físicos, psicológicos y sociales. Algunos de estos cambios que tienen que ver con la parte social, digo, los cambios físicos ya los conocemos, ya los revisamos, la producción de hormonas, testosterona en los hombres y estrógeno en las mujeres, el aumento de mamas en las mujeres, la menstruación, aparición de vello corporal, etcétera. Entonces, los cambios psicológicos tienen que ver con un pensamiento más complejo, con la capacidad de pensar en las consecuencias de sus actos, de ser capaces de resolver problemas, etcétera, ¿no? Y bueno, en cuanto a los cambios sociales, pues también ya vimos que una de las partes de los cambios sociales tiene que ver con nuevas experiencias, ¿sí? Y bueno, aquí entra también esta necesidad de la búsqueda de identidad, que es parte de los cambios psicológicos, ¿no? El separarse de sus padres, separarse de lo que son en función de sus padres y crear una nueva identidad que ya tiene más que ver con ellos mismos, pero pues siempre también tendrán influencia de lo que hayan aprendido en casa con sus padres. Bien, entonces, además de estos cambios psicológicos y físicos, se presentan cambios sociales, ¿sí? Y cambios en las relaciones. Entonces, van a buscar nueva forma de identificarse, ¿sí? Nuevos patrones de comportamiento que generalmente van a estar influidos en este momento por el grupo de pares, que son los amigos, los compañeros. Ellos van a buscar identificarse con alguno de estos grupos cercanos. Entonces, pueden llegar a formar parte de ciertos grupos, ¿no? En lo que nosotros conocemos como grupos o bandas sin necesidad de que lleguen a ser una pandilla, pero sí, por ejemplo, grupos como muy marcados o muy determinados, ¿no? Como por ejemplo, me llevo con los darquetos y entonces asumo todo el rol y toda la identidad de los chavos darquetos, me visto de negro, escucho cierta música, hago ciertas cosas que me acercan y me hacen parte de ese grupo, ¿sí? Otra de los cambios que se presenta en la adolescencia es el descubrimiento y la apertura a la sexualidad, que en este aspecto, si no es bien llevada, puede hacer que el adolescente caiga en conductas de riesgo. Por ejemplo, cuando los padres se niegan a hablar de sexualidad a sus hijos, ¿no? Cuando solamente prohíben, pero no informan, ¿sí? Cuando lejos de ayudar al descubrimiento y el sano desarrollo de la sexualidad, solamente prohíben y niegan, pero sin información. Entonces, el adolescente, vamos a ser realistas, la información la va a obtener y más en esta época de medios digitales. ¿Sí? De que va a obtener información, va a obtener información. El problema va a ser qué calidad de información va a tener. Si ya dijimos en el párrafo anterior que la influencia más importante va a ser el grupo de pares y los medios de comunicación, entonces es muy probable que a través de estas influencias va a obtener la información. Aquí el problema va a ser qué calidad de información, qué le pueden enseñar o decir los compañeros. Habrá algunos que a lo mejor sí hayan hablado con sus papás, estén bien informados y le puedan decir cosas muy útiles, pero habrá otros que puede ser que también están en las mismas situaciones y la forma como han aprendido es a través de ideas irreales, a través de la pornografía, a través de los mitos, las cosas que cuentan, y entonces eso es un factor de riesgo en los adolescentes, porque puede llevarlos a tener relaciones sexuales a temprana edad, sin protección, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, etcétera. Entonces, por eso es bien importante que como padres hablemos de. Es difícil porque no estamos acostumbrados, nadie nos prepara para ese momento. Pero bueno, si necesitamos apoyo, siempre podemos solicitarlo con algún maestro, algún profesional, un sexólogo, un psicólogo, que nos ayude o nos diga cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Si bien es cierto, puede que tampoco nosotros seamos expertos en la materia, pero pues
hay que hablar o hay que apoyarnos con un enfermo. Perdón, con un profesional. Otro de los cambios a nivel social que ocurre es la confrontación con la autoridad. En esta búsqueda de identidad personal del adolescente va a confrontar, ¿sí? Va a confrontar lo que no se acomode, lo que no le parezca, va a cuestionar aparte, ¿sí? No nada más es la confrontación, es el cuestionamiento. Si bien los padres durante la niñez éramos los héroes de nuestros hijos y todos nos creían y nos tenían en un pedestal y mi papá es el mejor, mi mamá es la mejor del mundo, llegada la adolescencia, vaya, esa ilusión puede deshacerse, ¿no? O sea, los chicos, los jóvenes en la adolescencia se empiezan a dar cuenta que los papás son imperfectos, que los papás no siempre tienen la razón, que se equivocan y entonces nos empiezan a cuestionar. Además, también nos cuestionan porque es parte de su búsqueda de la identidad, de separarse de la identidad que tienen con nosotros y empezar a buscar sus propias respuestas, sus propias creencias. Entonces, es muy común que empiecen a cuestionarnos respecto a muchas cosas, ¿sí? Religión, valores, creencias, normas, ¿sí? Es parte de su despegue, ¿sí? Es parte de su crecimiento, de pasar de ser niños a ser ya adolescentes. Y aparte que, pues como nos lo dice Piaget, en este periodo de la adolescencia ya tienen un pensamiento formal, ¿sí? Más complejo. Entonces, lo cual les permite cuestionar, ¿sí? Ya no nada más se quedan con lo que los adultos les dicen. Posteriormente a la adolescencia se considera otro periodo que es la juventud. Como lo decía anteriormente, hay variaciones en cuanto a las edades, las etapas y todo eso. Hay autores que señalan que más bien es adultez o madurez y es adulto joven y entra desde los 20 hasta los 35, ¿no? Y aquí en esta información que yo encontré, pues bueno, se considera también un periodo que se le llama juventud y se considera de los 20 a los 25 años, ¿sí? En esta etapa es cuando dan inicio a las primeras interacciones de forma adulta, ¿sí? Aunque todavía hay cierta madurez emocional, ¿sí? Hay ya interacciones de una manera más adulta, ¿sí? En algunas características de esta etapa están la culminación del proceso de desarrollo físico, ¿sí? Ya en este momento el desarrollo físico terminó. Ya no hay más crecimiento, ya todos los sistemas están completamente formados y definidos y pues ya se terminó el desarrollo físico, ¿sí? Otra de las características es que el individuo comienza a experimentar el mundo con una visión más clara de sí mismo, ¿sí? Si en la adolescencia la persona tuvo como muchas dudas acerca de su imagen, de su identidad, en este periodo ya empieza a ser más claro quién soy, ya me empiezo a sentir más seguro respecto a mí mismo. Ojo, siempre hablamos desde la normalidad y la generalidad, ¿sí? Dependiendo, cada ser humano es único, diferente y distinto. Las experiencias por las que atraviesa un ser humano también van a modificar el cómo se atraviese cada una de estas etapas, como en este caso. Lo que yo les comento es que a partir de aquí el individuo ya tiene una seguridad, se siente más seguro y más confiado de quién es. Hay una mejora de la autoestima, pero también esto pues va a depender de todo el proceso que haya atravesado en la adolescencia, de si lo atravesó satisfactoriamente o no, de si pudo resolver situaciones emocionales o no. Entonces, no quiere decir que por ser adultos ya no tengamos problemas de inseguridad o autoestima, no. Sí, en muchos casos se resuelven, pero en otros casos permanecen. Si no hubo tratamiento, si no hubo atención, si se complicaron por experiencias negativas, van a estar. O sea, el hecho de ser adultos no quiere decir ya en automático mis problemas emocionales y de autoestima se resolvieron, no. Pero sí se supone que hay una visión más clara de quién soy, ¿sí? En muchos casos también en la juventud es la etapa de emancipación, ¿sí? Donde el adulto, el joven, sí, el joven se separa del hogar de sus padres, el joven se vuelve independiente de sus padres,
comienza a trabajar, genera sus propios ingresos y empieza a sentar ya las bases de lo que será la vida adulta, empieza a tener los cimientos de lo que será la vida adulta. Volvemos a lo mismo, cada persona, cada individuo va a tener su experiencia propia y personal, nunca va a ser igual, nunca va a ser igual en dos adultos o en dos situaciones. ¿Sí? Y bueno, ya después viene la etapa de la adultez, ¿sí? Que se considera la etapa de desarrollo pues más larga y con menos cambios, o bueno, ya no tantos cambios a nivel físico a partir de cierta edad, ¿sí? Hay cambios físicos y emocionales según la etapa o el periodo en el que nos encontremos, ¿no? Y también tiene dos clasificaciones o fases, lo que es el adulto joven, que va de los 25 a los 40 años, y el adulto tardío o adulto maduro, que va de los 40 a los 60 años. ¿Mm? El adulto joven, este es el periodo que se considera de mayor vitalidad y actividad. Es ahora sí que por ahí lo dicen, es el periodo donde tienes más fuerza, más energía, más resistencia, donde es más probable que resistas enfermedades, donde te sientes activo, ¿sí? Algunas características que resaltan es que esta es la fase de mayor productividad, tanto a nivel personal como a nivel social, psicológico. Es la fase donde estás haciendo, creando, donde hay ímpetu, hay creatividad, ¿sí? Coincide generalmente con la finalización de los estudios universitarios y coincide con esta parte del desarrollo profesional. Si bien en la juventud es cuando empezamos a adquirir experiencia laboral, ya en esta parte de adulto joven ya tenemos algo de experiencia y empezamos a ampliar nuestros horizontes, empezamos a planear a mayor escala, ¿sí? También esta etapa es en la que generalmente se procrea, se traen hijos al mundo, ya que pues es la etapa de mayor plenitud reproductiva y la madurez emocional ya es mayor, ¿sí? Ya se tiene una madurez emocional en la cual se es capaz de ver por el bienestar de un menor y de afrontar los cambios que esto va a implicar. Sí, claro que en cada persona será diferente. El hecho de que sea la etapa de mayor fecundidad, el hecho de que sea la etapa de mayor madurez emocional, no quiere decir que todos vayan a querer tener hijos. ¿Sí? Pues hay que considerar esta parte. Siempre que hablamos de desarrollo humano, hablamos desde lo normal y lo que es lo general, la generalidad. Pero siempre habrá esta parte individual donde cada ser humano, cada individuo es diferente al otro. Entonces, la experiencia de uno no va a ser igualita a la experiencia de otro. ¿Sí? En la adultez tardía, que comienza a los 40 años, comienzan ya los cambios propios de la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres, aunque la andropausia empieza realmente después, ya empieza hasta los 50, 60 años, ¿sí? Ojo, me regreso a la etapa de adulto joven. Si bien es cierto que durante el adulto joven es la etapa de mayor vitalidad y actividad, hay una baja, existe un bajón en la capacidad o más que la capacidad, existe un bajón eh, en la energía y en la resistencia. A partir de los 30, 35 años, ¿sí? A partir de los 35 años empieza a haber también un bajón en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y entonces es cuando van a venir hacia nosotros, ahora sí que como dicen coloquialmente, el cuerpo nos pasa factura de todo lo que hicimos bien o mal en la juventud. Es cuando van a empezar a aparecer síntomas de la mala alimentación, de la falta de actividad física, etc. Ya a partir de los 30, 35 años empieza a disminuir el nivel de elastina, por ejemplo, en la piel, se nos empieza a resecar, empezamos a tener dolor de huesos, nos duele la rodilla, la espalda, etc. ¿Sí? Entonces, si bien es un periodo de mucha vitalidad durante la juventud y la etapa de adulto joven, al final de la etapa de adulto joven es cuando empieza a haber un declive. Y en la adultez tardía, bueno,
Ya lo dijimos, a partir de los 40 pueden empezar a haber cambios relacionados con la menopausia. Igual, cada mujer, cada hombre es diferente. La menopausia no se va a presentar igual y la andropausia no se va a presentar igualito en todas las mujeres, en todos los hombres. Cada persona es diferente. ¿Sí? Pero generalmente los cambios que provoca la menopausia y la andropausia es fluctuaciones hormonales, perdón. En las mujeres, la mujer deja de producir estrógenos, ¿sí? Disminuyen los niveles de estrógenos y eso hace que haya cambios emocionales, ¿sí? Esta fluctuación de hormonas va a hacer precisamente que haya un descontrol, un cambio en la cuestión emocional. Y en los hombres igual, se deja de producir testosterona y también pues va a haber algunos cambios hormonales. Cambio de peso y talla. Los huesos empiezan a debilitar y entonces puede ser que a causa del encorvamiento, puede ser que a causa del desgaste de los cartílagos, disminuyamos algunos centímetros de estatura. Y en el aspecto de peso, bueno, nuestro metabolismo se empieza a volver más lento. Entonces ya no quema las grasas de igual manera, entonces acumulamos más grasa, nos es más difícil bajar de peso. Ojo, volvemos a lo mismo, factores individuales, cada persona es diferente. Ustedes me pueden decir, no, pero es que yo conozco una persona que tiene 45, 50 años y está bien fitness. Bueno, sí, pero tal vez esa persona, si tú te das cuenta, ha hecho ejercicio desde la juventud. Entonces, estos cambios en el peso no le están pegando tanto, estos cambios en el metabolismo no le están pegando tanto como a una persona que nunca o no tiene el hábito de hacer ejercicio. ¿Sí? Bien. Entonces, estos cambios son igual, va a depender mucho también de las cuestiones de cómo han llevado su vida, qué hábitos han tenido. Disminución del deseo sexual, particularmente en las mujeres con la menopausia y la baja de estrógenos, viene una disminución muy fuerte del deseo sexual y con ello también viene una disminución de lubricación vaginal. Entonces, pues lógicamente no hay ganas, no hay deseo. Esto se puede contrarrestar acudiendo con un médico, con una persona adecuada para que nos recete a lo que son hormonas sintéticas o de igual manera por ahí un nutriólogo puede apoyar a recomendar hacernos una dieta específica que nos ayude a suplir esos estrógenos que no están en nuestro organismo. ¿Sí? En este periodo también es cuando empieza la aparición de canas y de arrugas, líneas de expresión, son más marcadas las líneas de expresión y las arrugas. Las canas, bueno, se deben a la disminución de melatonina, que es lo que da el color a la piel, ¿sí? Perdón, al cabello. Entonces, como hay disminución, el cabello se empieza a hacer blanco. Ojo, las canas, volvemos a los factores individuales, también tienen un factor individual, herencia, ¿sí? Hay personas que naturalmente, de familia, desde muy jóvenes les empiezan a aparecer las canas, ¿sí? Pero es algo ya genético. Entonces, cada persona es diferente. También hay pérdida de la masa ósea, o sea, el cerebro empieza a tener pérdidas y muscular. Sobre todo si no hacemos ejercicio, sobre todo si no nos mantenemos activos, bueno, pues vamos perdiendo masa muscular y eso se nota en la fuerza de nuestros músculos. ¿Sí? En la adultez tardía, pues además de la intensificación de los cambios físicos que vimos en la diapositiva anterior, comienza una serie de cambios en la forma de vida, ¿sí? Que tienen un impacto sobre todo en la dinámica social, de pareja, familiar. Generalmente es durante este periodo, entre 40 y 60 años, que los hijos se van, que los hijos se independizan de los padres. ¿Sí? En muchos casos, esto inicia un periodo de soledad. En psicología es lo que le llamamos el nido vacío. ¿Sí? Una vez que la pareja se queda sin hijos, pues ya está la pareja sola, lo cual puede traer muchas situaciones necesarias de atender en terapia de pareja. Pues la pareja estuvo concentrada mucho tiempo en los hijos, en el bienestar de estos, y al momento en que estos se van, ahora sí quedamos tú y yo como pareja solos. Y llega el momento en que a lo mejor ya no nos conocemos, ya no sé con quién estoy viviendo, porque estuvimos tan concentrados con los hijos que ya no nos identificamos. ¿Sí? También es la fase de la jubilación.
y el replanteamiento de las prioridades, lo cual puede llegar a ser un golpe duro para las personas. Por ejemplo, quienes están acostumbrados a trabajar toda la vida y activos y que no ven la jubilación como un descanso, les puede caer de mucho peso la jubilación porque se sienten inútiles, se sienten pues desaprovechados, sienten que no están haciendo nada y entonces en muchos casos la jubilación puede ser contraproducente, ¿sí? Porque la persona se deprime al no salir, al estar en casa, al ya no tener nada que hacer, puede llegar a deprimirse. En otros casos, cuando la persona ha planeado, ha previsto para la jubilación, pues lo disfruta, ¿no? Ya ahorré, ya sé, ya hice planes, ya sé que cuando me jubile voy a dedicarme a tallar madera, que es lo que siempre me ha gustado, o me voy a ir de viaje, o me voy a ir de viaje, o etcétera, etcétera. Y todo depende. De igual manera, el factor económico cuenta, ¿no? Hay personas que pueden haber llegado a la etapa de jubilación y aún así no se jubilan porque, bueno, la necesidad económica, ¿no? Tal vez no tuvieron prestaciones, no hubo un ahorro para el retiro y entonces la persona tiene que seguir trabajando a pesar de la edad avanzada, ¿sí? Pero bueno, si suponemos que la persona planeó, ahorró, tiene una jubilación decorosa que le permita vivir, bueno, tendrá tiempo y oportunidad de tener otras prioridades, explorar sus pasatiempos, sus talentos, de pasar más tiempo con la esposa, ¿sí? Dedicarle más tiempo a su cuidado y a él mismo. En la adultez tardía, pues viene esta disminución del deseo sexual en ambos, ya lo vimos, y los problemas de lubricación vaginal en mujeres y la disfunción eréctil en los hombres. Esto puede ocasionar problemas en la pareja, ¿sí? Puede ocasionar problemas que si no son tratados, bueno, puede caer en situaciones como divorcio ya a una edad bastante avanzada. Si no son solucionados, los problemas pueden crear problemas de autoestima, ¿sí? Porque recordemos que la parte sexual pues es una parte importante de valía en los seres humanos, entonces si ya no soy capaz, pues me genera un problema de autoestima. Y ya pues llegamos a la etapa final de la vida, que sería la senectud, vejez, tercera edad, etcétera, etcétera, ¿sí? En esta etapa es después de los 60 años, aquí en México legalmente es después de los 65, ¿sí? Pero bueno, en la OMS se determina que a partir de los 60 estamos ya en la vejez, ¿sí? Se caracteriza por el deterioro progresivo de capacidades físicas y cognitivas. Esto puede ser pérdida de la vista, pérdida del oído. La pérdida de la vista puede ir dándose desde antes, pero se acentúa en la senectud. De igual manera, el deterioro de la audición puede irse presentando antes y se va agudizando, ¿sí? Lo mismo, las capacidades cognitivas, puede haber olvidos frecuentes, pérdida de memoria, pérdida de atención, pero volvamos a la misma situación, cada persona es diferente, no para todos es igual, no quiere decir que todos vamos a acabar sordos, ciegos y sin memoria. Cada persona es diferente, depende mucho también de cómo la persona haya llevado su vida, ¿sí? Hay una tendencia hacia el aislamiento social, ya sea porque hay enfermedades en curso o porque ya empieza a haber el fallecimiento de los pares, ¿no? Entonces, en la vejez empieza a ocurrir que fallecen los conocidos, los amigos, y entonces el círculo social se va reduciendo. De igual manera, también puede ser por cuestiones como que a raíz de la jubilación se pierde el trabajo y pues ya no tienes el círculo social que se tenía antes, ¿sí? Hay una aceleración del proceso de envejecimiento después de los 60 años, la piel pierde la elasticidad, el cabello puede comenzar a caerse, las arrugas se hacen más marcadas, pero volvemos a lo mismo, depende cada persona y su estilo de vida. Posteriormente también hay pérdida o aceleración de la pérdida de la masa ósea, lo cual puede traer problemas de falta de atención y falta de memoria, ¿sí? La calidad de vida y los hábitos de salud van a influir de forma positiva o negativa en esta fase. Si yo tuve hábitos de alimentación y de ejercicio saludables, pues va a ser más probable que yo sea un adulto mayor saludable, que no tenga tantos problemas físicos y a la vez la cuestión emocional va a ser mejor, ¿sí?
La forma también en cómo nosotros visualicemos la ancianidad va también a influir en la aparición de problemas como ansiedad o depresión. Y si la persona no se ha preparado mental y emocionalmente para llegar a la vejez, puede ser que esta sea una etapa llena de conflictos. Entonces hay que irnos preparando, ¿sí? Y ir haciendo como el plan a futuro. Bueno, ¿qué es lo que quiero en mi vejez? A lo que me voy a enfrentar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y bueno, a partir de aquí los cambios físicos y los cambios emocionales y sociales, si se tuvo unos buenos hábitos, serán pues más probable que tengamos una vejez agradable, una vejez satisfactoria, y donde veamos positivamente lo que ya obtuvimos y sin remordimiento por lo que no logramos. Bueno, eso es todo hasta ahora. Nos vemos en la siguiente.